Bienvenido al Café del Negro. Hoy salimos de Santa Rosa, nuestra ciudad. Es un lugar muy espectacular. Pero estamos también con alguien que es, puedo decir, espectacular también. Nació aquí, se crió aquí y fue viendo las culturas que hay. Y en su pueblo llegó una cultura, investigación, el querer saber y ser justa. Lo llevó a que hoy es la representante turística de ellos. Estamos hablando de la comunidad menorita. Es nuestra querida María Estela Campo. ¿Cómo va? Bienvenidos. Bienvenidos así, ¿no? a todos acá a Huatraché. Yo no quise, porque casi todas estas entrevistas son en la comunidad. Vamos a las casitas. Y yo creo que hablar con vos es hablar con ellos en persona, en lo que ellos sienten, vos los conoces mucho, llevas 20 años con ellos trabajando, sos la persona de confianza hacia nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo es un menonita? Bueno, es interesante, ahora el 28 de noviembre se van a cumplir 20 años que soy guía en la comunidad menonita y siempre las visitas están planteadas desde el respeto y bueno, de interactuar con gente que vive completamente distinto a nosotros. Un menonita es una persona nacida en un seno familiar menonita ortodoxo. Vale aclarar que la religión es menonita y como en todas las religiones existen las líneas ortodoxas, las líneas liberales. Y bueno, sucede esto con la comunidad menonita de La Pampa que tenemos acá en Huatraché, donde, insisto esto, viven del modo que la religión les pide que tienen que vivir. O sea, viven de manera ortodoxa según la interpretación de la Biblia. Hizo en su momento, en el 1500, en la época de la Reforma, Menón Simons, el creador de esta religión. Así que eso es un menonita, es una persona que profesa la religión menonita. ¿Cómo se integran ellos con Huatraché? ¿Bien? ¿O siempre van a estar allá? No, hoy en día estamos hablando de que pasaron 40 años y están muy integrados a la localidad de Huatraché. Es muy común un menonita no solo haciendo negocios en la localidad, sino que también visitando a algún amigo. No es que venga al pueblo exclusivamente a visitar el amigo, pero sí de repente fue al banco, fue al médico y se hacen un paseíto hacia sus amistades. Bueno, nos encontramos en la laguna de Huatraché, el Parque Recreativo Samuel Novik, en el camping del parque, y nos encontramos... ¿Ellos comparten esto? Sí, por eso eso justo quería contar, que cuando estábamos buscando esta locación, bajaron de una camioneta familias menonitas con familias no menonitas, o sea, ahí hay una amistad. Claro. Siempre que se respete la cultura, la tradición, no se cuestione, se generan muy lindos lazos de amistades entre gente no menonita y la gente de la comunidad. Bien, ellos tienen una forma de ser que nosotros no lo somos. La cultura nuestra no va tan prolijita, ¿no? Como son ellos, ¿no? En toda su estructura, en su ropa, Sí. en su familia. La persona que se acerca, la que da amistad, bien, respeta la de ellos respetan la nuestra. Sí, tal cual. De hecho, ellos no solo respetan la nuestra, sino que jamás escuché un menonita cuestionando por qué esto, por qué aquello, por qué ustedes hacen tal cosa. Es como que yo los veo muchísimo más respetuosos en eso. Y de hecho tienen cosas que en nuestra cultura no están. Por ejemplo, es muy común ver un nene menonita jugando con una muñeca, haciendo dormir una muñeca. Que muchas veces esa es mi preocupación cuando voy con visitantes y muchas veces alarmo. Las pavadas nuestras que queden en el auto. Si hay un chico que está jugando con una muñeca, no se le dice nada, porque los juguetes es Sí, tanto para uno como para otro. Porque por ahí es más común ver una nena con un tractorcito, pero nadie le va a decir nada. Pero uno los ve circular, en nuestra ciudad sabe estar, o en los pueblos, y se refrenda como cuando ves un matrimonio con hijos, muy machista, ¿no? En el sentido que el hombre va siempre ahí puesto adelante, la mujer siempre tiene un atrás. contexto, tiene un contexto. ¿Son así o es tiene un contexto y eso que el hombre vaya caminando hacia adelante no es por machismo. El hombre va preservando a su familia, a su esposa. ¿Dónde está el peligro? Adelante. Entonces el hombre no va adelante por machismo, pero todo lo sabemos contrario. Que si nosotros lo hacemos, somos machistas.
Sí, sí, pero también hay cosas que en nuestra sociedad no se hacen, que en la comunidad menonita sí, y no son Son para nada cosas a mal aprender visto. nosotros, ¿no es cierto? Eso es Sí, lo estoy sí. cuestionando en el sentido de Sobre nosotros tenemos todo, no que sé, aprender. eh, por ejemplo, el cuidado de la mujer cuando da luz, el cuidado de los enfermos, como que tienen un montón de cuestiones que serían buenos tomarlos en nuestra cultura, pero te voy a explicar por qué. Porque los menonitas, en su conjunto, tienen un real sentido de vivir en comunidad. Que vivir en comunidad no es lo mismo que vivir de manera comunitaria. No, cada uno es dueño de su dinero, de sus riesgos, de sus ganancias. Pero el sentido de comunidad, pasa algo, estar. Por eso es que hablo esto de que cuando hay alguien que está enfermo, ahí se genera como una gran rueda, un gran engranaje y funciona esto de vivir en comunidad. Tú tomaste un rol importantísimo con ellos, a nuestra sociedad también muy importante que tengamos a alguien que nos pueda acercar a ellos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué forma tú llegas a lograr poder incluir gente que va a visitarlos, que no se vean en el circo, Sí, eso es re difícil. Un y lograr, zoológico, claro, es re la difícil curiosidad, eso. ¿no? Sí, Y que sí, logren admirarlos también por sí. cosas, ¿no? Eh, por ahí hay mucha gente que lo toma mal cuando se ponen en contacto y se aclara que las visitas son desde el respeto. Yo, por experiencia, siempre cuento que el que falta el respeto no se da cuenta que falta el respeto y ese también sale de paseo. Es como la persona que tiene conflictos con todo el mundo y genera rispideces, ese también sale de paseo y muchas veces los recibimos acá. Entonces es una línea muy delgada el de vamos a conocer una cultura diferente a ver bichos raros, que muchas veces sucede. Entonces como que se hace una charla de introducción donde se cuenta y ahí es como que va mermando un poco esto de qué es lo que vamos a ver. Entonces como que sin querer se van contando las pautas, las normas, qué se puede, qué no se puede. Hay cosas que no se pueden preguntar. Por el afán de conocer hay gente que pregunta cosas que no corresponden. Y hasta me daría vergüenza comentártelo. Pero qué sé yo, por ejemplo, hace muy poquito tiempo atrás una señora por querer conocer preguntó a un muchacho menonita si utilizaban métodos anticonceptivos. Y el muchacho dijo, no es una pregunta para que me la hagan a mí, pregúntenle a la guía que sabe, pero como que era algo, una situación incómoda para él tener que contestar eso. Pero ¿Son fíjate, tímidos? son tímidos algunos, pero son muy respetuosos. Podría haber contestado cualquier otra cosa, pero fue muy respetuosa fue su respuesta. Sí. Eh, ¿Por qué los chicos estudian hasta sexto grado y no le dan más estudio? Bueno, eso ¿Sigue sí, esa sí, forma? sigue eso. ¿Y por qué ellos no quieren que sean médicos, abogados? No, es que como viven bajo un dogma, Siempre van a estar ahí. El día que salgan no... claro, siempre van a estar ahí, pero también tiene una explicación esto. Es para que no se contamine su cultura, su tradición. Entonces, un poco el que la educación que ellos tienen está basada en matemática, física, aritmética, todo lo que es fuerza, polea, atracción. Les enseñan a leer y a escribir en imprenta, en cursiva, y a leer, no a escribirle, a leer la letra gótica. Un poco es esto, ¿no? Ellos van a aprender lo que les va a servir en la vida aquí dentro. Pero después la educación no hay biología, no hay geografía, no hay cultura general. Y hay algo muy triste, no hay ni siquiera su propia historia. Hay muchas veces que hay menonitas que hacen la visita, el recorrido, simplemente para escuchar lo que yo cuento desde que salimos de Guatraché hasta que llegamos a la colonia menonita, que es ahí donde yo cuento sobre la cultura, la religión, y muchas veces ellos intervienen. Con lo que yo cuento, intervienen y agregan más cosas que hace interesante la visita. Estelita, vamos a ir a un corte, ¿eh? Perfecto. Y después nos explicaba, vamos, hay muchas cosas que se me vienen para preguntarte, pero tampoco quiero pasar más allá de lo que es su persona en el sentido de que no quiero hacerlo curiosidad, sino Perfecto, que se sepan entiende. qué se pueden encontrar, que son la persona ideal
para muchos que nos están viendo, decir, vamos a ir a visitarnos y que no veamos tantas cosas raras. Ya volvemos con más Café del Negro. Seguimos en el Café del Negro. Hoy estamos en Guatraché, esta hermosa laguna que tiene Guatraché, termas, un lugar espectacular, ¿no? ¿Qué visitas tenemos buenas acá en Guatraché? Sí, Guatraché tiene lugares muy interesantes para recorrer. Y la laguna de Guatraché fue el primer área natural protegida en La Pampa. Y tenemos un hermoso sendero, un sendero de interpretación, tiene 3 niveles, todos con una dificultad baja. Pero hay un sendero, el primer tramo, que es muy interesante porque es un sendero accesible. Esto pueden participar gente desde en silla de ruedas, personas ciegas, así que está muy... ¿Tiene su movimiento? Sí. Por suerte había una necesidad muy grande de que haya algo para recorrer, para fotear, está lleno de aves. La verdad que ese sendero... es muy nuevo, no tiene 2 años todavía y la gente le está sacando muchísimo provecho. Estela, ¿eso también lo encuentran en ti como turismo? También te pueden buscar para Guatraché, sí, yo por ahí, o todos juntos, decir, vamos a Guatraché, sí. Bueno, a mí, negro, eso es muy interesante lo que me planteas y te cuento por qué. La gente viene a Menonita y hay veces que la gente no tiene ni idea si pasó el Meridiano Quinto, si ya está en La Pampa, dónde está. Muchas veces yo en el recorrido digo, bueno, avisen a sus familias que llegaron bien porque no va a haber señal. Y por ahí muchas veces escucho de, recién salimos de Carué, estamos llegando a los Menonitas. Y está bien, pernoctaron en Carué, pero ya estamos en La Pampa. Entonces por eso es que yo siempre al final del recorrido, yo aclaro, estamos en la provincia de La Pampa y recorran La Pampa, porque tenemos un montón de lugares. Las visitas a la comunidad menonita son de lunes a sábado, siempre avisando con días de anticipación. Sí, pero porque nos encontramos, por ejemplo, 10 menos cuarto de la mañana y hay veces que volvemos 4 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque la intención de la visita es interactuar. Entonces, no hay tiempo. Vos querés charlar 2 horas con ese menonita porque pegaste empatía, porque le estás contando a qué te dedicás y a él le interesa, o a vos te interesa lo que está dedicándose esa persona. Entonces como que se genera una linda situación y no me gusta cortarlo. ¿Sí? De repente, durante el recorrido, vamos a comer a la casa de una señora menonita. Ella y su marido nos reciben en su casa. Bueno, por ahí sí tengo que respetar un horario para llegar porque muchas veces llego tarde y ella cree que no vamos. ¿Y los grupos que vienen de cuánto tienen que ser? Como información lo damos, ¿no? No, mira, las visitas son son desde con 2 personas. El lunes de esta semana fui con 2 personas, el martes fui con 2 personas, el miércoles fui con 3, el jueves fui con 10, que tuvimos la grata presencia del secretario de Turismo de la provincia de La Pampa. El viernes fui con 60 y era un grupo escolar, una escuela de Italó, Córdoba. Y ayer fui con 40 personas y vino un grupo de Bahía Blanca, y un matrimonio de La Goulash, Córdoba. Son todos medios ingenieros, ¿no? Sabémosle así. Sí. Ellos eran carpinteros en sí. Sí, en realidad, en principio... Granjeros. Claro, eran agricultores. Eran agricultores y un poco de la mano de la sequía que pasamos ahí por el año 2000, 2002, que fueron muchísimos años de sequía. La tierra no daba rinde. Y medio como que, muchachos, el campo no genera, ¿qué hacemos? Y ahí se volcaron a las metalúrgicas, a las carpinterías. ¿Cómo llegan a eso? ¿Vos sabés más o menos el paso? ¿Por qué eligen la metalúrgica, la carpintería? Porque había que buscarle una beta para el ingreso económico. Sí. Ah. Vale aclarar lo siguiente. En la educación que ellos tienen, ellos saben muchísimo de física y son casi ingenieros sin tener el título de ingeniero.
Entonces es increíble la estructura que tienen. Aparte, una cosa, yo por ahí me gusta viajar mucho también, y cuando yo cuento que soy de Guatraché, enseguida lo linkean con los menonitas. Y para la gente de afuera es, ay, no hay como el carro de los menonitas. No, el silo que tengo es un silo menonita. Sí, sí. Entonces, sin serlo, es una marca registrada y venden a toda la Argentina. Estamos en un punto estratégico donde todos los productos salen para toda la Argentina. ¿Nunca iría uno de ahí a vivir al pueblo? Sí, ¿Pueden? sí. ¿Hay? No. Sí, hay gente que... No los sacan, no los echan ellos de su comunidad. No, el que se va, se fue, pero alguien expulsado de la colonia, no. No los expulsan. No, Tiene su derecho a irse. No, de hecho, voy a hacer un derecho a réplica, porque en estos momentos en la televisión alemana están pasando un documental de los menonitas liberales ortodoxos y tradicionales de Argentina, y hablan de un muchacho que está en Metán, que dice que lo echaron de la aldea menonita esta, y en realidad no lo echaron, se fue. O sea, hubo algo que él no quiso seguir con la regla, porque como en todos lados hay normas de convivencia. Entonces por ahí no se quiso adaptar a la norma de convivencia y él se fue, no es que lo echaron. Nos vamos a otro corte y te dejo una pregunta picando. Sí. El otro es muy cortito, como verás a pasar el tiempo. ¿Son ricos? Ya volvemos con más Café del Negro. Seguimos y ya nos queda muy poquito para hablar con María Estela Campo, nuestra guía turística de la comunidad menonita que tenemos en Guatraché. Y yo te decía, ¿son ricos? Porque... Bueno, tu pregunta es muy interesante y 2025, no sé si hago bien en decir esto, pero que se entienda. Es una religión que rinde sacrificio a Dios mediante el trabajo y la forma de vida. Entonces, el trabajar de sol a sol, el vender tu producción, genera un movimiento económico. Nadie tiene la plata efectivo en la casa. Acá pero ellos, ¿cómo lo usan? Claro, eso? Pero acá un tinglado chico sale 4 millones de pesos. Sí. Nadie va a venir con 4 millones de pesos. Se hace transferencia, cheque. Sí, como cualquier comercio. Claro. Entonces... Pero los fondos de ellos, ¿dónde los invierten? Quiero decir. Bueno, yo insisto compran más tierra. Yo insisto con lo mismo. Ellos viven en comunidad, pero no de manera comunitaria. Entonces, de repente, el dinero muchas veces se genera para formar su propia caja de retiro. O sea que ellos ahorran en un país que no conviene el ahorro, pero para generar su propia caja de retiro. Y muchas veces el modo de ahorro es un commodity tan común y tan visto dentro de la comunidad menonita como el hierro. Ellos muchas veces ahorran en hierro. Claro, compran materiales. Sí. No tierras. No, de repente tierras no, pero sí en mucho hierro. ¿Y alguna vez supiste por qué eligieron en la comunidad comprar en Guatraché? Bueno, hay mundo, ¿eh? Claro, pero también vale aclarar algo, que cuando ellos estaban buscando campos para comprar en Argentina, ellos no dijeron vamos a ir a La Pampa, ellos dijeron vamos a comprar campo en Argentina, y anduvieron por sur de Santa Fe, Córdoba, Partido de Tres Arroyos, por la zona de Trenquelauquen. Pero cuando se enteran que estaba a la venta la totalidad de la estancia Remecop a través de una inmobiliaria, ahí les impactó la cantidad de hectáreas y el valor. Era una estancia ganadera, se puso a la venta, exactamente. Entonces, más que nada, yo creo que impactó el valor del precio comparándolo con los lugares que habían visto. Y la superficie también la habrán visto ellos en el sentido de, no sé yo cómo trabajan ellos, pero sí, siempre es de 10.000. Forman tipo pueblito. Sí, siempre es de 10.000 hectáreas a más, y lo primero que se hace es, ni bien se genera una aldea menonita, lo primero que se hace es, relativamente en el centro, una escuela que va a oficiar como templo por un tiempo, por un periodo,
hasta que después se va haciendo un templo que va a ser como el oficial. Pero lo primero que se hace es eso, es la escuela que va a oficiar como templo y la quesería. Entonces cada uno se va a dedicar a qué actividad, pero en su conjunto van a tener una quesería. Y ese ingreso de la quesería vendría a ser como para gastos comunes. Por ejemplo, esta estancia vendría a tener como una expensa el arreglo de los caminos, de los templos, de las escuelas. Entonces un poco se solventa todo de ahí. ¿Das conferencias y cosas así? No. Por ahí sí hay gente que me invita y participo. Por ejemplo, hay fotógrafos que presentan en alguna galería fotos sobre los menonitas y muchas veces me invitan en la inauguración y por ahí semanas posteriores para contar qué son los menonitas, por qué viven de esta manera y demás. Y después, bueno, hay editores de libros que me han invitado a hacer libros. Yo, lógicamente, que me siento con todo el derecho de pedir permiso. Y muchas veces cuando pido este permiso, ellos me dicen, no hay que darles explicaciones a nadie. Entonces yo respeto muchísimo ese pensamiento y no lo hice. Los tenemos que ir, ante todo agradecerte por recibirnos, por contarnos esas curiosidades que muchas veces tenemos desde el lado de afuera, porque nos faltó lo que vos tuviste, involucrarte, tener curiosidad, gustar la cultura. ¿Qué más le pediría a ellos de tu parte? A los menonitas, que sigan siendo así como son, en cuanto a la solidaridad, a la empatía por el otro. Eso yo digo, sigan así. No, y en nosotros aprender sin cuestionar, aprender a ver otra cultura completamente diferente, sin cuestionar, sin de repente, sin decir, y yo lo haría de otra manera. Ok, sí, vos lo harías de otra manera. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, al visitante, es que si yo bien tengo muchas de las respuestas de las preguntas que me hacen, eso no significa ni que yo esté de acuerdo, en desacuerdo, en que lo avale, en que de hecho el pasajero nunca va a tener una opinión de mi parte. Yo solamente le voy a dar las herramientas, la información para que hagan su construcción. Pero es eso, es como visitar otra cultura sin cuestionar mucho. María Estela Campo, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo puede solicitar si quiere venir a visitarlos? Sí. Dale toda tu información. Bueno, el medio más fácil es Google, poniendo visitas menonita o visitas colonia menonita, ahí ya salta el teléfono. En las redes sociales lo mismo, visitas colonia menonita o visitas colonia menonita en Facebook. Son todas directas a ti. Sí. Y bueno, decirle a todos los pampeanos y los que están viendo el programa que recorran, que conozcan y bueno, más que invitados a venir acá a la comunidad menonita de La Pampa a conocer esta cultura tan particular y que vivan su propia experiencia. Y que no se olviden de Guatache. Sí, que el sur también existe. Sí. Muchísimas gracias, Estelita, por recibirme. Muchas gracias a vos, Negro, por acercarte hasta la localidad. Gracias. Señores, nos vamos de esta hermosa entrevista conociendo una nueva cultura, ¿no? O sacándonos de esas cosas que quiénes son mejor, ellos, nosotros no sé, pero que tendríamos que aprender mucho de ellos, seguro. Hasta el próximo Café del Negro.